La historia se ha regido en gran parte por la cantidad de conflictos bélicos que han sacudido diversas naciones. Estos conflictos se pueden dividir bajo diferentes criterios: la envergadura, la cantidad de naciones involucradas, el tiempo que duraron o los motivos que la provocaron. La guerra de 1812 fue en muchos sentidos la guerra más extraña en la historia de los Estados Unidos, que bien podría haber sido llamada la guerra de las comunicaciones defectuosas. 2 días antes de que la guerra fuese declarada, el gobierno británico derogó las leyes que fueron el principal motivo de la lucha. Si hubiese existido comunicación telegráfica con Europa, la guerra pudo haberse evitado. Después de que la Unión Soviética se derrumbó, 2/3 de Moldavia deseaban estrechar los lazos con Rumanía y vecinos del oeste. Pero la zona del país conocida como Transnistria al este del río Dniester, quería estar cerca de Ucrania y Rusia. Cuando comenzó la guerra, los militares moldavos combatían con sus enemigos de Transnistria, pero por la noche se encontraban bebiendo con los mismos a los que habían disparado. Entre ellos nombraron el combate como la guerra de los borrachos. La Guerra del Cerdo fue un enfrentamiento ocurrido en 1859, entre las autoridades estadounidenses y británicas, en la frontera de Estados Unidos y América del Norte británica. La Guerra del Cerdo fue llamado así, porque los disparos a un cerdo por parte de un granjero en la frontera, fue lo que desencadenó esta inusual guerra. La Guerra del Fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 horas, fue una guerra de 5 días entre El Salvador y Honduras en el año 1969. Fue causada por los conflictos políticos entre ambos países, por cuestiones relativas a la inmigración procedente de El Salvador a Honduras. Estas tensiones existentes entre los dos países coincidieron con los disturbios que se produjeron durante un partido entre ambas naciones, clasificatorio para la Copa del Mundo de 1970, y el 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras. La Gran Guerra de los Emus. Fue una semana de operación militar realizada en Australia en noviembre de 1932, para hacer frente a la preocupación pública sobre el número de emus, en el distrito de Australia Occidental. La guerra se llevó a cabo bajo el mando del Gran Meredith de la Real Artillería de Australia, el mando de una fuerza de soldados armados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de municiones. Pero disparar a ciegas a un grupo de aves que pueden correr hasta 50 km por hora, no trajo los resultados esperados. Las aves simplemente huyeron, incluso después de ser golpeadas por una ametralladora. En el transcurso de una semana o algo así, solo un puñado de las aproximadamente 20.000 aves fueron asesinadas. Después de unos días el ministro de Defensa ordenó la retirada. Y, por tanto, la guerra emu terminó en una derrota militar de Australia. La Guerra de los 335 años, que empezó en 1651 y culminó en 1986, fue una guerra entre los Países Bajos y las islas de Scilly, situado en la costa suroeste del Reino Unido. Se dice que esta guerra se extendió por la falta de un tratado de paz en 335 años, sin un solo disparo, lo que haría de ella una de las guerras más largas del mundo y la guerra con el menor número de bajas. A pesar de la incierta validez de la declaración de guerra, la paz se declaró finalmente en 1986. Esta lucha se dio entre el Reino Unido y Zanzíbar, el 27 de agosto de 1896, este conflicto se prolongó aproximadamente 40 minutos, por lo que es la guerra más corta de la historia. La causa inmediata de la guerra fue la muerte del pro-británico Ahmad bin Sultan Tuaini, y la posterior sucesión de Khalid bin Sultan Bargash. Conforme a un tratado firmado en 1886, una condición para la adhesión, fue que el candidato obtenga el permiso del cónsul británico, y Khalid no había cumplido con este requisito. Los británicos consideraron a esto un casus belli, y enviaron un ultimátum a Khalid, exigiendo que sus fuerzas depusieran sus armas y abandonen el palacio.
En respuesta, Khalid llamó a la guardia del palacio y se atrincheró en el interior. El ultimátum expiró a las 9 del 27 de agosto, unos 150 infantes de marina y 900 zanzibaris fueron la fuerza de choque, que comenzó a las 9:02 con un bombardeo sobre el palacio y, 40 minutos después el lugar estaba en llamas y las fuerzas del sultán derrotadas.